Ahora vamos a hacernos unos planteamientos ya dentro del ego, uno de los egos, el yo de la ira. Vamos a echarle un vistazo a la ira. Vamos a intentar comprender qué es la ira, por qué nos ponemos iracundos, qué sucede, cómo se puede cambiar, transformar, transmutar. Se puede hacer un proceso alquímico. En la alquimia se decía que había que transmutar o transformar el plomo de la personalidad en el oro del espíritu. El plomo, o transmutar en el proceso alquímico los metales viles en el oro del espíritu. Blanquea tus libros, quema tus libros y blanquea el latón. Quema tus libros y blanquea el latón. En fin, frases de la alquimia que, apartado del fenómeno de los procesos químicos y todo eso que aparentemente es lo que ellos manejaban, sin embargo, contemplado desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista espiritual, y al decir espiritual me refiero solamente a lo que es a lo psíquico, a los elementos de autoconocimiento, desarrollo personal. No me refiero a ninguna creencia espiritual en alguna entidad divina no, me refiero, todo lo que hablo es desde un punto de vista psicológico, nada más. Bueno, pues la ira, ¿qué es? ¿Qué produce la ira? ¿Cómo se puede trabajar sobre la ira? De entrada diremos que no se puede trabajar de ninguna manera. Tú no puedes trabajar sobre la ira porque, si tuviéramos que utilizar una metáfora, un elemento simbólico, sería como tener un bidón donde durante mucho tiempo tú has ido metiendo gasolina hasta que se ha llenado a tope, y luego hay un momento en que ese bidón está lleno de gasolina y tú acercas una cerilla y explota. La explosión, con muerte, con destrucción, todo lo que pilla por delante, sería la ira. Lo que contiene el bidón, la gasolina y todos los elementos que tú hayas metido, que sean combustibles, es un conjunto de experiencias, momentos, situaciones en las que tú, en la vida diaria, en la interrelación con los demás, has ido viviendo experiencias. Ha habido muchísimos momentos que has tenido ira, que has tenido enojo, que te has enfadado, que te has sentido humillado, humillada, infravalorado. Ha habido muchísimos momentos donde lo has pasado muy mal, y como resultado de esas experiencias, del lugar, del momento, de la persona o personas que te han dicho, han dejado de decirte, que te han hecho daño, no te han hecho daño, te han insultado, no te han insultado, te han valorado o no, etcétera, todo eso tú lo has ido metiendo, todo eso ha ido provocando momentos de dolor, de rabia, de frustración, te has sentido infravalorado, infravalorada, etcétera, etcétera, pero no lo has desahogado porque no has sabido cómo, porque no has podido, por lo que sea. Entonces, esa gasolina y todos los elementos combustibles del bidón antes de que estalle es todos y cada una de las situaciones que al reprimir tu ira, al reprimir el enojo, el enfado, todo eso lo has ido reprimiendo, metiendo, y claro, lo que después estalla en forma de ira ya no es la gasolina en sí, ni es un momento de complejo, de inferioridad, un insulto que te han dado, una indirecta, unas frases y unos comentarios que te han hecho sentirte inferior, o 20.000 cosas que lo que provocan sobre todo es estados de enojo, de enfado, de cabreo, de malestar, donde uno se siente despreciado, infravalorado, etcétera. Bueno, pues ha bastado la cerillita que ha puesto alguien. El último que ha llegado, que es la persona que cuando estallas en la ira te dice algo, te comenta algo, hace algo que ya provoca el estallido. El último que llega, que tú luego te vas a creer que él es el culpable de que el bidón haya estallado, que crees que es el culpable, el que esa granada de mano, por ejemplo, le haya quitado la manilla que hay, ¿no?, la espoleta que hay, y entonces
la tira hay unos segundos, y en unos segundos, cuando le has quitado esa manilla que tiene la granada de mano, estalla. Pues tú piensas que esa persona es el culpable, mira lo que me ha hecho, mira lo que me ha dicho, etcétera, etcétera. Esa persona es, pues como se suele decir vulgarmente, la última gota que colma el vaso. Y lo que estalla y mata y arrasa y destroza a su alrededor es la ira. ¿Cómo combatir la ira? La ira no la puedes combatir de ninguna manera. Una vez que estalla, una vez que explota, una vez que esa granada de mano explota, ¿verdad? Pues ya es imposible frenarla, ya no se puede frenar. Has podido frenarlo antes, si antes, en lugar de ir reprimiendo y almacenando todas esas experiencias negativas que un día estallan porque alguien acerca la cerilla y ya el recipiente ya no le cabe ni una gota más de gasolina o de gasol, pues piensas que es él o ella. Normalmente eso es lo que ocurre. Cuando tienes un estallido de ira, de enojo, de cabreo, de enfado, cuando hay violencia, bien sea verbal, física o agresiva, que coges y le pegas un palo a alguien o le clavas un cuchillo, pues, desde iras suavecitas hasta la ira que se convierte en un asesinato. Bueno, ese estallido, cuando quitas la manecilla esta, la espoleta a la bomba, a la granada de mano, y estalla, ahí es cuando la gente no solamente pierde el control, ya no hay control ninguno, ya no es una persona, es un animal, es una bestia, es un robot ya cargado. Y cuando dice, uy, ¿cómo hago para evitar la ira? ¿Cómo hago para dominar esa ira? Vamos a ver, la ira no la puedes dominar, estalla, arrasa todo. Cuando pierdes el control, entonces, ¿qué solución hay? En primer lugar, ser consciente de esa ira y ser consciente de que el problema no es la ira, de que el problema no es el último que ha llegado y que ha echado la última gotita de gasolina y ha puesto la cerilla para que estalle. Tú crees que es él o ella y cuando si intentas explicárselo a alguien, le dices, es que mira lo que me ha dicho, mira lo que me ha hecho. Y le explicas y la gente dice, pues tiene razón. No, falso, es mentira. No tiene culpa. Será responsable de haber acercado la cerilla y que todo estalle. Pero no es culpable. Porque él lo que ha hecho y cómo lo ha hecho, lo que te ha dicho cómo lo ha hecho, tampoco ha podido evitarlo. Se ha dejado llevar por orgullo, por soberbia, quizá por amor propio herido, por lo que sea también. Somos robots programados, esto es muy importante. Entonces, antes de decir, ¿cómo combato la ira? Pues es muy fácil, no dejando que salga la ira, no teniendo la ira. ¿Cómo dejo de mojarme si está lloviendo? Pues no salgas. O sea, se pueden dar respuestas que son estúpidas. En primer lugar, ser consciente de que tú no eres responsable, no eres culpable de la ira, de tu ataque de ira. No es que seas inocente, no es que te puedas lavar las manos y declarar inocente. Pues yo no tengo la culpa. No, tú no tienes la culpa, tú eres responsable. A ver, explícame esto. Tú no eres responsable, tú no eres culpable, tú eres responsable. No eres culpable, sí eres responsable. Tú no dices de repente, ahí viene fulano de tal, o ahí viene mi novia, o mi marido, o mi esposa, o mi vecino, o mi jefe, quien sea. Y en cuanto que me diga algo, me voy a poner furioso, me voy a poner iracundo, me voy a agarrar un garrote y lo voy a matar. No, tú no lo planteas. Lo que dice, la última gota que colma el vaso, que colma el bidón de gasolina, y luego estalla, y esa es la ira, va a ser él. Pero ni tan siquiera él es culpable en muchos casos. Es responsable de lo que te diga y como te lo diga. Pero si él es responsable y no es culpable, porque no sabe hacer otra cosa. Si supiera hacer otra cosa lo haría. Tú tampoco eres culpable de tu reacción, pero sí eres responsable, lógicamente. Entonces, ¿dónde está la clave? ¿Cómo podemos estudiar? ¿Cómo podemos investigar? En primer lugar, vuelvo al principio, si tienes un nivel del ser lo suficientemente evolucionado, maduro, adulto, espiritual, etcétera, etcétera, que se toma la molestia de cuestionarse
que gran parte de lo que hace y cómo lo hace no es correcto. Hay algo que no te permite tener buena calidad de vida. Y cuando tú te das cuenta de que tienes muchos problemas en la vida, de que no le encuentras sentido, de que pierdes el control y discutes fácilmente, o de que caes en depresiones, o que tienes miedos, cuando hay algo así, entonces ese nivel del ser, ese arquetipo del nivel del ser que primero se pregunta ¿qué hago en la vida? Esto no tiene sentido, y luego busca una solución, busca un camino de autorrealización, llámale como quieras. Cuando eso se da, inmediatamente pasas a... es como si en un vídeo de estos, viendo la televisión, de estas cintas cavilantes que se pueden rebobinar hacia atrás, tú le dieras a pausa primero para parar todo eso, el momento de la escena, el último momento de ira que tuviste, problema, conflicto, discutiste o le sacudiste o le amenazaste con un cuchillo, lo que sea. En ese momento rebobinas hacia atrás y vete atrás. En primer lugar, sé consciente de que si el bidón ha estallado, al final, o la granada esa mortífera tenía tantos elementos dentro, tantos elementos que son los que han estallado y lo que han provocado esas muertes o ese dolor o ese conflicto o ese desastre tan grande, porque cuando uno tiene un estallido de ira, las consecuencias no sabemos cuáles pueden ser. El primer daño que haces eres tú. Tú has metido todo eso, tú has permitido que todo eso, esos miedos, esas iras, esas frustraciones, esas palabras y la relación con los demás que te han ido inculcando un odio, un resentimiento, una frustración, una infravalorización, todo eso lo has permitido tú lo has permitido. Es como si llevaras una mochila detrás, un zurrón de una mochila y todo el mundo ha ido metiendo cosas ahí y tú lo has permitido. Y no has sido capaz de desahogarlo, de decir basta ya. Tú has ido permitiendo que lo metan. Y claro, todo eso ha ido creando en ti miedos, rabia, enojos, frustraciones, ira, pero todo eso más o menos dominado. Y llega un momentito que estalla. Y el último, repito, es la última gota. Quédate con esa idea. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Darte cuenta que el problema no está en la ira, que tú no eres culpable, que los demás tampoco son culpables, porque salvo excepciones, salvo los psicópatas, etcétera, etcétera, la mayoría de la gente normal y corriente, las cosas que hacemos no lo hacemos con una voluntad consciente, razonada, decir voy a hacer esto para perjudicar a esta persona, para que estalle. No, vamos y decimos lo que tengamos que decir con razón o sin razón y no somos consecuentes de que podemos tener una reacción de ira o de enojo o de lo que sea, de enfado por parte de esa persona. Pero vamos allí automáticamente como robots programados, que también estamos llenos de ira, llenos de resentimiento, alguien nos ha dicho algo, tenemos un resentimiento de algo, o por las razones que sea, vamos y le decimos un montón de improperios. No somos conscientes de la respuesta y de la reacción, ni del daño que le vamos a causar. Nosotros tenemos eso y eso lo tenemos que soltar. Y nos justificamos diciendo, no, es que yo digo ante todo la verdad, yo voy con la verdad por delante. La verdad fuera de lugar. Dice, es tan malo hablar cuando hay que callar como callar cuando hay que hablar. Entonces son justificaciones. Bueno, tú no eres culpable de tu ira y de lo que has hecho, pero sí eres responsable. Entonces lo único que tienes que hacer es rebobinar la película hacia atrás y vete atrás en el tiempo, a corto plazo, a largo plazo, como si de repente hicieras una especie de inventario de algunos años en tu vida, los que puedas evocar o recordar, cómo en ese almacén, en ese bidón, en esa granada de mano o más grande, tú has ido permitiendo que los demás vayan metiendo cosas. Y los contenidos de esas cosas, de lo que te han dicho, etcétera, pues todo eso, llámale como quieras, son los distintos yoes de la autoconsideración, del orgullo, de la envidia, de la infravalorización. Te sientes despreciado, te han insultado, te han hecho faenas, te han traicionado, etcétera, 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 y eres eso, un polvorín a punto de estallar, o un gran volcán a punto de estallar. ¿Quién tiene la culpa de eso? No, pero tú eres responsable de tu vida. Tú puedes convertirte en arquitecto de tu propia mente o arquitecta de tu propia mente. Y tú tienes la obligación y el deber de asegurarte que no
se almacene tanto resentimiento, tantas cosas que te han dicho que no has sabido transformar, que las has aceptado, que las has dado por buenas, les has abierto la puerta, no has reaccionado, etcétera, y por eso tienes todo eso. Entonces tú eres responsable de permitir que todo haya ido creciendo y manteniéndose ahí. Eso es muy importante. Y después es tu obligación, es tu responsabilidad de reflexionar, puesto que tienes más de 11.000 millones de neuronas cerebrales, y decir, entonces, ¿dónde está el problema? Si el estallido de la ira no es el culpable, es la consecuencia de, pero no es la ira no es en sí nada, porque por sí sola no estalla. Estalla, surge de un lugar, de nuestra propia psique, de nuestra propia mente, de nuestro propio cuerpo, porque la ira estalla como un pensamiento, como algo que ocurre en nuestra mente, algo que sentimos en una emoción terrible y algo que queremos ejecutar en la acción violenta del cuerpo físico. Bueno, pues entonces, si eso cuando ya estalla no se puede solucionar, yo tengo que ser y no soy culpable, pero soy responsable de que todo eso se haya almacenado, soy responsable de que esos elementos hayan ido creciendo y hayan estallado. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Cuál es el origen? Vamos a ir atrás. ¿Cuándo surge el primer germen, el primer granito, la primera semilla de la ira? En la decepción. Personas me decepcionan, deseo cosas, desde lo más trivial, un viaje, deseo una relación, etcétera, etcétera, y como no lo consigo, me decepciono, porque yo he depositado mi confianza en que ocurriera tal cosa, en que esa persona me fuera fiel, en que me dieran el trabajo que yo merezco, etcétera, etcétera, etcétera. Hay algo, un deseo, la matriz es el deseo. Deseo esto a una persona, una situación, un viaje, un reconocimiento, etcétera, etcétera. Todas las cosas que se te ocurran. Y no se cumple, o la persona me falla, o no me dan a mí ese puesto de trabajo, o mi pareja se va con otra persona. Y hay una frustración tremenda, hay una decepción. Me decepciono, eso hace que dentro de mí haya un enojo, un sentimiento de no ser compensado, un sentimiento de haber sido traicionado, y de esa decepción y subsiguiente frustración, cuando algo que uno desea no lo consigue, hay frustración, decepción, surge la energía contenida en todo eso, estalla y ya no se puede parar. Eso es la ira. Si quieres cambiar la ira, si quieres evitar la última fase, que es el estallido, que es la ira, vete a la primera. La decepción y frustración. Quédate observando, queda reflexionando. Con la ayuda de tu mente inconsciente, regresando en el tiempo, cómo has ido almacenando infinidad de experiencias, de relaciones, de situaciones que han ido generando una continua frustración. Al final no se cumplen tus objetivos, no se cumplen tus ilusiones, no se cumple lo que tú esperabas de esa persona o de esa situación o de ese jefe o de ese amigo. No se cumple. Has idealizado, deseabas ese tipo de cosas y como no lo han cumplido hay una decepción tremenda. De la decepción tremenda viene la frustración y entonces viene alguien, pone la cerillita, enciende la cerilla, la última gotita de gasolina y estalla todo. Esa es la ira. Si quieres... Y claro, si tú te das cuenta de que esa ira es una constante en tu vida, que vives con ira, con frustración, que se somatiza, porque está súper comprobado que todo eso afecta al corazón. La persona que vive con ira continua, con cabreos, con enfado, la persona que vive una frustración, la persona que vive con un estrés tremendo, pues llega a enfermar el corazón.
O sea, esto es una realidad, que eso afecta al corazón, afecta al sistema nervioso, afecta a todo, a la vida, todo, afecta a todo. Entonces, claro, hay que prestar mucha atención a la decepción, a la frustración, ahí, porque ahí si lo haces, aprendes. ¿Y por qué hay que combatir esa ira? Alguien puede decir, oye, pues si me han hecho una faena me tengo que desahogar y me tengo que sacudir. Eso es de tontos. Hay que ser muy idiocio, muy tonto, pero tonto, para responder o pensar así. ¿Por qué? Alguien puede pensar. Porque tú no vas a pasar toda tu vida así, ¿no? Porque no vas a aprender las lecciones de la vida. Serás un muñeco, un robot programado a expensas de las circunstancias, un monigote. Y porque te estás haciendo daño a ti. Si la rabia, la frustración, las decepciones que vas teniendo, la frustración, no lo desahogas contra algo o alguien, porque no sabes, porque no puedes, porque ese algo o alguien contra quien desearías desahogarlo todo es más fuerte que tú y no puedes, tanto si lo desahogas, chillas, gritas, golpeas y clavas un cuchillo, haces un daño terrible a la otra persona. No estoy hablando de casos extremos, que haya crímenes o que una persona mate a otro por defender su vida o defender la vida de sus seres queridos. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de las relaciones psicológicas entre unos y otros. Sea como sea, lo que no cabe duda es que cuando una persona normal y corriente desahoga todo eso, después tiene, en mayor o menor medida, unos sentimientos de culpabilidad. Se siente fatal. Una persona normal y corriente, con una conciencia normal y corriente, aunque sea un poco extremista y una persona muy agresiva o muy estresada, sea como sea una persona normal, una de las cualidades de la mente humana, digamos una cualidad de la esencia de la conciencia, es esa toma de conciencia, ese dolor por hacer daño a otros. Por lo tanto, una vez que tú has tenido un estallido de ira y has golpeado o has insultado o lo has dejado humillado y ves el daño que has hecho a otra persona, pues tú te sientes mal. Por lo general nos sentimos mal, nos hemos hecho daño a nosotros mismos, tenemos un sentimiento de culpabilidad. Hombre, lo ideal sería en ese momento, cuando lo reconozcas, cuando seas verdaderamente consciente, es que le pidas perdón, le pidas disculpas, pero luego entra otro yo, del yo global, otro de los muchos yoes, el yo del orgullo, de la soberbia. Y la mente, como Pilato, se lava las manos, se autojustifica a su vez, y dice, se lo tenía que hacer, se lo merece, quizá me he cedido, pero es igual, hagas lo que hagas, has hecho daño a otra persona que a lo mejor no era ni tan siquiera, probablemente no era consciente del daño que te estaba haciendo daño a ti. Ni que tú estabas teniendo ese odio, ni que tú la habías idealizado, ni que tú esperabas tantas cosas. No, vete a saber qué razones tenía para haber hecho lo que hizo, que a ti te ha provocado la ira. Entonces, normalmente después del estallido de ira, después tú te quedas hecho polvo, te quedas mal, te haces daño a ti, tú, pero físicamente también, en tu sistema nervioso, en tu mente, en el corazón. Quien haya sentido un ataque de ira de eso sabe que te quedas hecho polvo, latido del corazón, riña ahí, late que parece que se va a salir, la mente. Luego, después del problema, lo mismo que antes de estallar en la ira, estabas con la mente odiando, le voy a decir a esa persona, le voy a no sé qué, te estabas haciendo daño a ti, porque la otra persona en ese momento ni pensaba en ti probablemente. Y después de hacerle daño, te quedas, aparte del daño que le has hecho a él, te quedas con remordimiento. O sea, ¿quién gana ahí? Nadie. Y le haces daño a él, claro, a la persona le haces polvo, y sobre todo si la pegas o la sacudes o lo haces una avería. O la has calumniado por ahí y tú te haces daño. Entonces, ¿hay quien gana? ¿Nadie? ¿Quién es culpable? En ese sentido, nadie. ¿Responsable? Los dos. Pero en este caso, en lo que te toca a ti, tú eres responsable y lo único que tienes que hacer es rebobinar un poco hacia atrás y empezar a observar, a explorar. Vamos a inventariar, vamos a reflexionar, vamos a ver qué es lo que ha pasado aquí, cómo es posible que hayamos, en una fábrica, en un sitio, cuando estalla algo y arde y se quema todo, pues llegan los expertos, dicen, a ver, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha pasado? ¿Qué combustibles había? ¿Cómo se ha llegado a esta situación? Bueno, pues eso es lo que hay que hacer. No trabajar sobre la ira, que no se puede trabajar.
es la causa causorum. Y llegas a la decepción, a tus esperanzas, a la frustración, a aquello que deseabas, y como no se ha conseguido lo que deseabas, cuando un objeto, algo que se desea, no se obtiene, viene esa frustración, y la frustración, esa energía estalla, y eso llamamos ira, enojo, en fin. Bueno, pues entonces la clave a reflexionar es cuando estés rebobinando la película de tu vida un poco hacia atrás para ver tu historia personal en relación a la frustración, al rencor, a la ira, a la autoimportancia, al orgullo, a sentirte traicionado o traicionado, todo ese conjunto de cosas que creemos que son los elementos, la materia prima que hizo que todo ardiera y luego estallara. Eso es lo primero que hay que observar. Y quédate con estas palabras: decepción y frustración. Analízalo, reflexiónalo, hasta que llegues a alguna conclusión, hasta que llegues a algún punto donde puedas decir, bueno, ya sé el núcleo de qué me produjo la decepción tan grande, que esa decepción provocó una frustración y no podía aguantarlo y estallé, y eso fue la ira. Hazlo hasta que lo consigas. Más tarde ya sabrás qué hacer con todo eso.